Laudato Si, una llamada para todos. La mirada es posiblemente el sentido que más relacionamos con el conocimiento de la realidad. Nuestros ojos nos permiten entrar en contacto con la naturaleza, admirarla y acercarnos a ella por primera vez. De ello nos habla hoy Pico Alcocer, con formación de periodista y especializada en economía internacional y desarrollo. Nos cuenta que a través de la mirada se puede conocer aquello que el otro necesita, como sucede a una madre con su hijo. Por ello nos da un toque de atención sobre nuestra capacidad de rehuir mirar el mundo, para evitar así comprometernos. Pico, ¿qué ves que necesita la casa común? Me encanta la paradoja de hablar de la mirada a través de un medio en el que solo puedo apelar a vuestros oídos, ¿no? Me parece muy providencial para que podamos experimentar que es posible ver cosas aunque no las tengamos enfrente, que la mirada puede romper los límites del espacio y del tiempo, de lo que no está presente, de lo que es parte del pasado o incluso del futuro. Así que voy a empezar con narraros una imagen, que no solo el reto está en que podáis visualizar esa imagen, sino que intentéis verla a través de los ojos de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. En este relato de la creación, como vemos en Génesis una y otra vez que repite la frase, y vio Dios que era bueno. Cómo Dios se vincula con su creación a través de verla. Y la ve y es buena. Y es buena y la ama. Dice en el libro de la sabiduría: amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, porque si algo odiaras, no lo habrías creado. Este vínculo de Dios con sus criaturas está pensado solo para Dios. Así como el pecado es una ruptura individual y responsable de cada ser humano, la posibilidad de reconstruir este vínculo no puede ser también mía. San Buenaventura dice de San Francisco, cuando habla de cómo ve a la naturaleza como una hermana, él dice que San Francisco era capaz de retornar al estado de inocencia primitiva. Lleno de la mayor ternura al considerar, estas son palabras del Papa, al considerar el origen común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por despreciables que parecieran, el nombre de hermanas. Cuando Dios nos dice que labremos y cuidemos la tierra, tenemos que mirarla, como una madre aprende a cuidar mirando a su hijo. Yo como madre no sé qué quiere mi hijo, no sé distinguir entre una pataleta a una necesidad real, a menos que no le haya mirado. Yo no puedo interpretar lo que me dice si no le miro. Yo no puedo cuidarlo si no lo miro. Vemos ese caso, cómo lo vive San Francisco, ¿no? La mística te lleva a ver la conexión de Dios con sus criaturas, a ver a Dios en sus criaturas. A veces por eso ayuda a cerrar los ojos, no para evadirnos, sino para ver lo que no tenemos evidente frente a nosotros. Yo cuando voy de misiones me es muy fácil desprenderme de lo que, pues de mi tiempo, de mi comida, si tengo unos ojos vidriosos o necesitados frente a mí. Pero cuando vuelvo, ¿cuántas veces nos pasa, no? Que debatimos por pagar impuestos o por qué pagar yo más que otros, o tomarnos en serio el debate político en torno a materia medioambiental o simplemente reciclar. No somos capaces de volver a mirar aquello en lo que ya creemos, en lo que ya hemos mirado. Y necesitamos que nuestros ojos puedan viajar, romper esos límites, ¿no? Como dice el Papa, visualizar cosas, realidades tan reales como que el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre. También pone el ejemplo de los obispos de Nueva Zelanda que se planteaban qué significa el mandamiento no matarás. Dice, cuando un 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras lo que necesitan
para sobrevivir. Necesitamos indignarnos ante esto, verlo, contemplarlo e indignarnos, compartir la indignación de los revolucionarios, aprender de esa indignación. Hay otras muchas cosas de las que no podemos aprender de ellos, pero esta sí. Y nosotros también como católicos nos indignamos ante realidades en las que se oprime o no respeta al débil. Por ejemplo, en la batalla por la defensa de la vida en todas sus etapas de gestación. Pero hay muchos otros débiles que son víctimas de nosotros mismos. Y con esos no nos indignamos porque nosotros podemos estar causando su sufrimiento o llegar a causarlo en el futuro de las próximas generaciones, pero no nos indignamos porque no lo vemos. Y no solo los futuros, miremos las vallas de Ceuta y Melilla, las filas del paro laboral, el color de nuestros océanos, la destrucción de la biodiversidad de los ecosistemas. El Papa dice, dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria sin posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben, diría yo, sabemos qué hacer con lo que poseemos. Pensemos en Jesucristo entrando al templo, indignándose por qué ha pasado, qué hemos hecho con la casa del Padre. Indignémonos y si es con nosotros mismos, qué maravilla, bendita culpa si nos va a venir, si nos va a generar una transformación. ¿Qué hemos hecho con la casa común, la casa que nos ha dado el Padre? Y qué fácil es no mirarlo, ¿no? Porque si lo mira, tendré que cambiar, tendrá que representar una modificación en mi vida, en cómo compro, en cómo consumo, en cómo vivo. Y dice el Papa, es el modo como el ser humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos, intentando no verlos, luchando por no reconocerlos. En Deuteronomio dice, si ves en el camino el asno o el buey de tu hermano, no te desentenderás de ellos. No creo que sea un mandamiento, creo que es una promesa. Velo, si ves la realidad, no te desentenderás de ella, pues entonces mírala, contémplala. También en Éxodo, cuando habla del descanso, dice que es importante que haya descanso para que repose tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el inmigrante. El Papa dice, el descanso es una ampliación de la mirada para permitir volver a reconocer los derechos de las demás. Si no vivimos con descanso, si no vivimos ese tiempo, si vivimos en la ansiedad del consumo constante, no vamos a ver los derechos de los demás. Cada criatura es importante a sus ojos, dice Mateo. Para que algo sea importante, ha de estar ante mis ojos. Ahora lo que necesito es abrir los ojos, saber mirar. Y me encanta el valor del Papa porque no solo habla al individuo y a su pequeña responsabilidad, sino que condena acciones políticas específicas, la deuda ecológica entre norte y sur. ¿Por qué el sur sigue endeudado con el norte cuando la explotación que ha ocurrido en el sur a manos del norte para mantener el consumo del norte ha devastado no solo los recursos naturales, sino también la mano de obra de estos países? Y aún así sigue siendo el sur quien debe al norte, ¿no? la deuda exterior. O también condena la salvación de los bancos a toda costa, en vez de el replanteamiento que tuvo que haber en su momento de un sistema financiero, que tuvo que haber y que todavía puede haber. Y condena y recoge también la condena de la conferencia de Río +20 cuando se afirma que las negociaciones internacionales, y las palabras las recoge textualmente el Papa, no pueden avanzar significativamente por las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales sobre el bien común global. Habla a las grandes estructuras, pero hablan también a nuestro corazón. ¿A qué tenemos que cambiar nosotros? El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que, otra vez la mirada, solo nos vemos a nosotros mismos. Estoy convencida de que el estado de bienestar o es fraterno o no es posible que exista. O soy consciente de que tengo que dar para que otros crezcan, dar más para que otros tengan una posibilidad, o no se puede un estado de bienestar. Si no hablamos el lenguaje de la fraternidad y la belleza, nuestras actitudes, dice el Papa, serán las del dominador, el consumidor y el mero explotador de recursos.
Seamos conscientes que la interdependencia de las criaturas es una realidad objetiva con la que nos encontramos nosotros en nuestra propia vida. Nosotros también dependemos de los demás. Dependemos incluso del sol, del tiempo. Contemplemos la realidad. Detengámonos a contemplar los síntomas que hacen visibles las enfermedades del planeta, causadas por las enfermedades del corazón del hombre. Y una vez contemplada la desfiguración de la creación, busquemos con indignación el cambio de la revolución interior. Laudato Si, una llamada para todos. Educar los sentidos para saber decidir y poder actuar.